¿Quién no ha oído hablar de Alcatraz, aquella prisión de Estados Unidos que gozaba de ostentar el título de la más segura del país? Para los reos, la peor pesadilla. La prisión que doblegó el espíritu de criminales como Al Capone, Bumpy Johnson o Machine Gun Kelly. Si no cumples con las reglas de la sociedad, vas a prisión. Si no cumples con las de la prisión, vas a Alcatraz. Y aún así, 3 reos lograron lo impensado: humillar al sistema penitenciario, escapando al estilo Hollywood, y no es poco decir, ya que tiempo después se haría una película sobre la fuga, protagonizada por Clint Eastwood. Y es hoy en este video que contrastaremos la ficción con la realidad. ¿Qué otros acontecimientos se esconden? ¿Qué pasó posiblemente después? Acompáñame en esta historia de ingenio, probabilidad y misterio. Empecemos. Alcatraz, antes de ser la prisión federal que albergó a Frank Morris, fue desde principios del siglo XX una prisión militar que ya registraba un buen número de fugas, un total de 29, que involucraron a 80 convictos, de los cuales 18 nunca fueron hallados. Ya hecha prisión federal, cuando llega el protagonista de la historia, la prisión tenía 26 años funcionando y en ese tiempo también ya habían ocurrido intentos de fuga. Un total de 12 intentos fueron perpetrados por 29 convictos, entre capturados, asesinados a tiros, ahogados y desaparecidos. Hasta se libró un motín conocido como la Batalla de Alcatraz, en un intento fallido de fuga que acabó con la vida de 2 oficiales y la de los perpetradores. Es más, ya había un caso de una fuga exitosa que se solía contar en la prisión y que los reos solían repetir, como soñando ser ellos mismos, no como en la cinta. Se trataba de Theodore Cole y Ralph Rowe, que en 1937 un día aprovecharon una densa neblina para, desde la tienda de alfombras donde trabajaban en la prisión, hacer un agujero en una ventana con barrotes que habían estado dañando con discreción por meses. De ahí se deslizaron hasta la puerta de una cerca de alambre que forzaron y luego descendieron a la playa. La neblina espesa los cubrió y bueno, se fueron presumiblemente con flotadores improvisados. Nunca los encontraron, como tampoco a los de la fuga de la película. Pero esta primera fuga fue en principio menos glamurosa que la otra, y en aquel entonces la prisión los dio por muertos, para no ensuciar el mito de que era insondable. Mito que analizaremos más adelante. Menos iba a decir el FBI. Sí, la prisión de máxima seguridad que establecimos hace 3 años, pues ya se escaparon con éxito. Los dieron por muertos, pero se les siguió buscando por años. Eso al menos nos dice algo. En cuanto a la fuga de Frank Morris y los demás, podría decir para iniciar que quizá Frank no se merezca todo el protagonismo. Sí, es verdad que era un supuesto genio, con un cociente intelectual de 133, que solo el 5% de la población supera el puntaje de 125. Él era un huérfano que conoció los centros de reclusión desde los 13 años. De adulto, cumplió condenas en diversas prisiones por robo a mano armada. Pronto estuvo en la penitenciaría del estado de Luisiana, condenado a 10 años. De allí escapó y al año lo ubicaron, así que lo mandaron a Alcatraz, donde buscaría huir de nuevo. Pero la cabeza que inicialmente ideó parte del plan y estructuró los métodos no fue la suya, sino la de Allen West, aquel que vemos al final de la cinta no llegando a tiempo para el escape, porque al parecer el cemento que usaba para cubrir el hueco que había hecho se había secado demasiado. Aunque mucho se dice de que en realidad se asustó al final, quizá de morir ahogado en el agua helada. Él nunca se creyó que Theodore Cole y Ralph Rowe hayan sobrevivido a su huida, así que quizá por eso se quedó. La cuestión es que para 1960, que es cuando llega Frank, Allen West ya llevaba 6 años dentro, contrario a lo que se muestra en la película, que dice que llega después de Frank. West era un preso asignado al área de mantenimiento, por lo que ahí fue buscando estructuras o lugares por donde huir. Entonces, vio un espacio de ventilación que no funcionaba. Allí es que decide reclutar a otros presos que tengan un historial de escapes. Pronto llegan Morris y los hermanos Anglin por robar un banco. Se cree que estos 3 ya se conocían por haber pasado un tiempo en la prisión de Atlanta. Clarence y John Anglin habían sido condenados a más de 10 años por robar $15,000, monto que a día de hoy ascendería aproximadamente a los $150,000. En la película también le dicen varias veces a Clint Eastwood, o sea Morris, que una vez dentro ya no sales de Alcatraz, pero la verdad es que lo habían condenado a 14 años. Sea como fuera, pronto se alía con West y pasa a grosso modo lo que se ve en la cinta. Un día, Frank Morris se percata de que el hormigón que rodeaba el respiradero estaba dañado por la humedad. Usando herramientas caseras como cucharas cortadas, los convictos pasaron meses cavando a través de las paredes de concreto de sus celdas y finalmente hicieron agujeros lo suficientemente grandes como para que pasara un hombre hacia aquel pasillo de menos de 1 metro de ancho que escalaban para ir al techo del pabellón.
Remojando revistas, hicieron una pasta a la que le dieron forma y cubrieron los huecos que habían hecho. Y disimularon sus huidas nocturnas con cabezas de yeso y restos de hormigón que ponían en sus camas para que pareciera que dormían. Para más realismo, uno de los hermanos Anglin trabajó en la barbería de la prisión y se quedó con restos de cabellos de los otros convictos que luego pegaba en las cabezas. El hecho más importante que es obviado en la cinta es que el último piso del pabellón, que es donde estaba el hueco de ventilación por donde trataban de huir, estaba a relativa vista de los guardias, por lo que podían ser descubiertos. Entonces, a Wes, que seguía encargándose del mantenimiento, se le ocurrió algo. Fue progresivamente esparciendo el polvo y la suciedad que había allí a los pisos inferiores. Así pudo decirle a los guardias que si ponía mantas que atraparan la suciedad en el último piso, ya no sucedería esto. De ese modo logró tapar de la vista de todos lo que hacían allí de noche. Habían montado un pequeño taller donde hicieron sus chalecos salvavidas y una balsa a base de 50 impermeables que habían robado. Además, para vigilar a los guardias, en sus huidas nocturnas diseñaron un periscopio casero, que en la película es un simple espejo. Pero lo más importante, limaron los tornillos del ventilador para poder pasar, y con el motor de una aspiradora desechada, Morris supo improvisar un taladro con el que le fue más fácil ampliar el agujero de la ventilación. Para esto aprovecharon la hora de música, en la que los convictos hacían mucha bulla. Como se turnaban para el plan, mientras los hermanos Anglin trabajaban en la huida, Morris en su celda tocaba un acordeón fuertemente, que en la historia real era una concertina. La noche de la fuga, los prisioneros pusieron sus cabezas falsas por última vez y se largaron por los conductos que los llevaban al techo del pabellón, pero Wes se quedó, como en la película. También se cree que pudieron abandonarlo, no había tiempo que perder, si uno los retrasaba, pues lo dejaban y punto. Entonces, recuperaron la balsa y los otros materiales que habían escondido en la parte superior del bloque de celdas y ascendieron al techo. Morris y los hermanos Anglin hicieron un gran estrépito cuando salieron por la ventilación del techo. Los guardias no escucharon otro ruido más que el de los reos haciendo bullicios en sus celdas, así que lo ignoraron. Después de descender por una pared de 12 metros, el trío saltó 2 cercas de alambres de púas cubriéndolas con mantas, sin que los guardias notaran nada, y se trasladaron a la costa para inflar la balsa. Según el FBI, los hombres entraron en algún momento entre las 10 p.m. y las 2 de la madrugada a las traicioneras aguas de la bahía y desaparecieron en la neblinosa noche. La mañana siguiente se encuentran las cabezas falsas en las celdas. Esta tiene la nariz rota porque fue la que el guardia tiró al suelo y que pensó que había decapitado al reo. También se encontró una edición de 1960 de Popular Mechanics en una de las celdas, con un artículo sobre cómo hacer un chaleco salvavidas casero. En la mañana siguiente, la balsa improvisada fue descubierta varada cerca de la isla Ángel. Junto con la balsa, los investigadores también descubrieron una bolsa de plástico perteneciente a Clarence y John Anglin que contenía fotos y direcciones de amigos y familiares. Frank Morris, Clarence y John Anglin habían desaparecido. Ese es justo el final de la película, en el que a través del crisantemo, que claramente es una licencia poética, le dice Frank Morris al alcaide que él ganó. Pero bien, ¿qué sucedió después? En esta parte se entrelaza lo documental, las coincidencias, los hechos y algunas afirmaciones sin mayor sustento, pero trataré de ser cauteloso para llegar a buen puerto, cosa que no pudieron los fugitivos, o quizás sí. La investigación oficial del FBI, hecha entre 1962 y 1979, indican que muy probablemente los 3 hombres se ahogaron en las aguas frías que rondaban los 10 grados centígrados, pero siguen siendo considerados como desaparecidos, no como tal muertos. Eso porque no tienen una prueba tangible de que lo estén, y porque tienen que esperar a que cumplan 99 años para poder declararlos así. En fin, empecemos a ampliar el panorama. Primero está el aclimatamiento al que se sometieron. En Alcatraz las duchas eran calientes, por si es que algún reo escapaba, su cuerpo no podría soportar las temperaturas tan drásticas del mar, pero Frank y los Anglin se apoyaron de los consejos de otro reo que había sido un buzo profesional en su juventud. Él les dijo que remojaran toallas en agua fría y se las pusieran en el cuerpo para adaptarse. Además, se sabe que los Anglin tenían fama de ser buenos nadadores y que se la pasaban en los fríos lagos de Michigan cuando jóvenes, así que surcar los 2 kilómetros hasta la bahía de San Francisco y con ayuda de una balsa parecía no ser tan imposible. Al día siguiente de la huida, se encontró un remo que era idéntico al que dejaron en el taller improvisado, que era el que hubiera usado West en una playa de San Francisco al norte del puente Golden Gate. También le dejaron un chaleco salvavidas que luego compararon con el que encontraron al día siguiente de
de la fuga en una playa de San Francisco, pasando el puente Golden Gate. Eran idénticos. Al hacer las pruebas, el FBI con este chaleco vieron cómo estaba en perfectas condiciones, sin ninguna fuga. También hubo informes de que había una embarcación en la bahía la noche de la fuga. La mañana siguiente, el ahora retirado policía de San Francisco, Robert Checkey, reportó que vio un peculiar bote blanco con las luces apagadas en la bahía. Parecía vacío, pero de repente encendió las luces y se fue con dirección al Golden Gate. En 1965, 3 años después del escape, llegó un reporte dirigido al director del FBI, John Edgar Hoover. El reporte decía que los fugitivos se encontraban en Brasil. Curiosamente, en 1992, un viejo amigo de los hermanos Anglin, Fred Bresee, reuniría a los familiares de los desaparecidos para contarles que en 1975 hizo un viaje donde se encontró con ellos de casualidad y les tomó esta foto, donde había sido en Brasil. Sin embargo, los resultados de la autenticidad de la foto no son concluyentes. Si es que nos basamos en las probabilidades, en los 3 nudos que arrastraban las corrientes esa noche, no debieron tener una chance de sobrevivir, ¿no? Pasa que en 2014, un grupo de científicos holandeses creó un programa de alto rendimiento con un modelo de la bahía de San Francisco, donde se simulaba el movimiento de las masas de agua para estudiar el impacto del aumento del nivel del mar, y pronto vieron que podían dilucidar los posibles escenarios de aquella noche de 1962, en la que ocurrió la gran fuga. Se realizó el simulacro con una embarcación saliendo cada media hora desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. En total 50 barcos que parten de distintos posibles lugares para escapar de Alcatraz y ver dónde terminan. Los investigadores encontraron que si los presos escaparon antes de las 11 de la noche, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir debido a las fuertes corrientes, acabarían en alta mar y morirían ahogados o por hipotermia. Sin embargo, si se marcharon entre las 11 y la medianoche, tenían una buena oportunidad de llegar a la bahía de Horseshoe al norte del puente Golden Gate. Recordemos que un chaleco salvavidas en perfectas condiciones fue encontrado justo al norte del Golden Gate. En tanto, el avance más reciente se refiere a una carta que surgió en enero de 2018. Supuestamente fue escrito por John Anglin y contenía una admisión de fuga y una explicación del destino de los reclusos. La carta dice: "Mi nombre es John Anglin. Me escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos lo logramos esa noche, pero apenas. Se anuncian en la televisión que me prometerán que primero iré a la cárcel por no más de un año y recibiré atención médica. Te escribiré para decirte exactamente dónde estoy. Esto no es una broma". Continúa diciendo que Clarence murió en 2008 y Morris en 2005. CBS San Francisco informó que obtuvo la carta de una fuente anónima. El informe dice que la carta se envió a la estación de Richmond del Departamento de Policía de San Francisco y se entregó al FBI en 2013. El FBI analizó la carta en busca de huellas dactilares, pero según los informes, los resultados no fueron concluyentes. La carta se mantuvo oculta al público durante 5 años. Pero volvamos un rato a 1962, a revisar un hecho del que se habla muy poco y que ciertamente terminó de poner en jaque el mito de Alcatraz. En diciembre, apenas 6 meses después de la fuga de Frank y los hermanos Anglin, otro dúo se aventuró a hacer su gran escape, John Paul Scott y Darrell D. Parker. Mientras trabajaban en un almacén debajo de la cocina de la prisión, los dos doblaron los barrotes de una ventana en la letrina del bloque de celdas, bajaron por una cuerda y llegaron al agua, con la idea de llegar a la bahía de San Francisco. Para ello, fabricaron alas de agua con guantes de goma robados que inflaron. La fuga se notó a las 5:47 am. Parker se rindió a los pocos minutos porque se había roto el tobillo al escapar. Fue recapturado 20 minutos después de que se descubriera la fuga en esta roca llamada Pequeña Alcatraz. A las 7:40, la policía recibió un llamado de un grupo de adolescentes que había encontrado a un hombre inconsciente en Fort Point, debajo del puente Golden Gate. Ese hombre resultó ser John Paul Scott, que sufría de hipotermia y agotamiento. Aparentemente, la marea lo había llevado a este lugar, a casi 5 kilómetros de Alcatraz, y después de recuperarse en el Hospital General Letterman, fue devuelto de inmediato a la prisión. Cuando Frank Morris y los hermanos Anglin escaparon y desaparecieron medio año antes, los funcionarios de la prisión dijeron que probablemente se habían ahogado, aunque el FBI los calificaba como desaparecidos. La fuga de Scott sacudió esta línea de razonamiento. Por primera vez se demostró que un prisionero podía escapar, aunque solo fuera temporalmente, nadando. Puede que los reos ya supieran que huir no era tan difícil, el asunto era surcar las aguas, pero se había erigido la idea de que hacerlo era imposible.
Una vez más, el mito había sido desmentido, pero incluso lo había sido desde antes de que exista la prisión, un siglo antes. Es cosa de revisar algunos periódicos del área. Si vamos a la edición del 1 de junio de 1897 del San Francisco Call, podemos encontrar el anuncio de una carrera donde 5 nadadores irían de la bahía hasta la isla de Alcatraz y de regreso. Aquel mismo periódico, en su edición del 5 de septiembre de 1910, nos cuenta cómo 2 hermanas cumplieron ese mismo reto. El 20 de mayo de 1912, en la edición de The Sacramento Union, se informa cómo una nadadora de 19 años, Tina Irmark, intentó cruzar la bahía hasta la Alameda. Lamentablemente no lo consiguió, pero a donde sí llegó fue a Alcatraz. Pero quizá la noticia más reveladora sea la publicada el 18 de octubre de 1933 en San Francisco Chronicle. Poco antes de que Alcatraz abriera como prisión federal, Anastasia Scott, una chica de solo 17 años, hizo aquel recorrido que tendría que hacer un fugitivo en 47 minutos y sin ningún problema. Y mientras editaba esto, me encontré con este video de 1955 donde un nadador cubano hace el mismo tramo nadando, solo que con los brazos esposados y las piernas atadas. En la actualidad hay diversas competiciones como la Triatlón Escape de Alcatraz, en la que cientos de personas nadan el supuesto camino hacia su libertad, pero hay que decirlo, esto es realizado por nadadores profesionales. Por su parte, los fugitivos tenían una balsa, unos remos y la indumentaria necesaria, además de corrientes marítimas relativamente favorables. Tuvieron que ser rápidos, eso sí. Pasada la hora, en el mar de San Francisco, el cuerpo comienza a ralentizar sus capacidades motoras. A las 3 horas, ya es una seguridad que te matará el ahogamiento o la hipotermia. Entonces, ¿sí lo lograron o no? Ese es el encanto del misterio. No se puede asegurar nada realmente. Lo que sí se puede decir, aquel acontecimiento, fue la gota que rebalsó el vaso. Un informe de 1959 indicaba que Alcatraz era 3 veces más cara de mantener que las demás prisiones promedio de Estados Unidos. El problema de Alcatraz empeoró por el hecho de que la prisión estaba severamente dañada estructuralmente debido a la exposición con la sal y el viento, y se necesitarían $5 millones para cubrir los gastos del problema. Las mayores reparaciones iniciaron en 1958, pero para 1961 la prisión fue evaluada por ingenieros como un caso perdido. Incluso el fiscal general de los Estados Unidos, dato de color, hermano de John F. Kennedy, Robert, presentó planes para una nueva institución de máxima seguridad en Marion, Illinois, que es la actual penitenciaría de Marion, en un principio apodada la Nueva Alcatraz. Es decir que, de haberlo sabido, hubiesen clausurado de todos modos Alcatraz y los hubiesen llevado a todos a Marion, una prisión en tierra firme. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Después de la fuga, y con investigaciones obvias de los grandes problemas estructurales que tenía Alcatraz, parece ser que la fuga de Scott y Parker fue el último clavo en el ataúd de la prisión. Su credibilidad se había perdido y en 1963 cerró definitivamente. Actualmente es una atracción turística, se puede ir y ver cómo era todo y eso. El lugar más visitado es la celda de Clarence Anglin y el souvenir más solicitado es una cuchara. La fuga de Alcatraz de 1979 fue escrita por Richard Dargle, quien se pasó 6 meses investigando y estructurando la historia. Todos los guionistas a los que se lo mostraba rechazaban el guión. Decían que el público no estaba interesado en las historias carcelarias. Entonces Dargle decidió ir directamente con los cineastas. Llamó al agente del director, Don Siegel, y mintió, diciendo que se había encontrado con Siegel en una fiesta y que el director había expresado interés en leer su guión. El agente envió el guión al cineasta, quien lo leyó, le gustó y se lo pasó a Clint Eastwood. La película se grabó en su mayoría en la misma isla de Alcatraz. La producción gastó $500,000 para restaurar la prisión en descomposición y recrear la atmósfera. Algunos interiores tuvieron que ser recreados en el estudio y muchas de las mejoras se mantuvieron intactas después de que se hizo la película. Como curiosidad final, la historia originalmente terminaba con el descubrimiento de las cabezas en las celdas, pero a Eastwood esto no le gustó, era muy ambiguo y sin gracia. Así que filmó, ahora sí, la última escena con el alcaide en la otra isla, viendo cómo Morris se burló de él con cierta sutileza, o quizás simplemente se ahogó, y la marea arrastró el crisantemo. Ambiguo también, pero mejor a mi parecer. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda que compartiendo el video me ayudas un montón, y si te gustan estas investigaciones, considera suscribirte para poder traer muchas más. Yo soy Lodo, y nos vemos en el siguiente video. Claro que sí.